Y aquí estamos entonces retomando las entrevistas al natural, como acostumbrábamos a hacer el año pasado, que le dimos una pausa para poder reorganizar el espacio y ahora vamos a hacer un vuelo imaginario hacia el viejo mundo y cruzando todo el océano Atlántico aterrizamos en España, más precisamente en la ciudad de Barcelona, porque ya sé que estás por allá. Y en este caso estamos conversando, vamos a entrevistar de forma muy distendida a Vicente Merlo. Vicente Merlo, para simplificar su persona, lo conocemos más por ser directamente vinculado a la presentación de las enseñanzas de Siria Aurobindo y Madre en habla hispana. Es reconocido por ser el mayor presentador de estas enseñanzas. Así que, Vicente, muchas gracias por tu tiempo, por la disposición y de antemano también por la simpatía, porque ya hemos charlado y Vicente es muy simpático. Buenas noches para vos, Vicente. Gracias, Gerardo, por la invitación. Es un placer siempre dialogar contigo y con los que te siguen. Bueno, vamos a hacer un desafío importante para vos, Vicente. Imagínate que sos un presentador que te toca hacer de periodista y tuvieras que presentar así a Aurobindo y Madre. ¿Qué podrías decirnos? ¿En cuántas horas? ¿En En cuántos minutos? 40 segundos. En 40 segundos y además a los dos, ¿no? Pues vamos allá. Vamos. Sí, Aurobindo y Madre, desde mi punto de vista, son dos de los grandes maestros espirituales de la primera parte del siglo XX y más allá, porque Aurobindo deja el cuerpo en 1950 y Madre todavía lo conservará trabajando intensamente en él, en lo que llamará el yoga de las células, hasta 1973. Y su propuesta dentro del yoga puede entenderse como un yoga integral y supramental. Con eso termino, dejando esas dos palabras, esos dos conceptos fundamentales de su obra. Eh, Son como tres preguntas que te haría. Integral, referido a qué, supramental, referido a qué, y yoga de la célula, ¿cómo podríamos definirlo? Vaya tres preguntas, vamos a ellas. Si hemos empezado centrándonos en el yoga, porque es integral no solo la práctica de yoga, sino también la concepción, digamos, filosófica. El pensamiento de Sri Aurobindo se puede conocer como Purna Advaita, es decir, un no dualismo integral. Y el yoga de Sri Aurobindo y Madre se puede llamar también Purna Yoga, que se suele traducir como yoga integral. En el caso del yoga, centrándonos en eso, es integral porque trata de integrar los principios y los aspectos fundamentales de los distintos yogas tradicionales que en la India se han conocido. Fundamentalmente, los tres quizás más destacados son el Karma Yoga o yoga de la acción, el Jnana Yoga o yoga del conocimiento supremo, el Bhakti Yoga o yoga de la devoción, el camino del amor, y habría que añadir el Raja Yoga o Ashtanga Yoga, basado en Patanjali, y si se quiere también los principios fundamentales del Hatha Yoga, a lo cual añadiríamos si acaso uno más, y sería algunos aspectos que habría que concretar de la tradición tántrica. Entonces, en este sentido sería integral. Es un yoga que no es que vaya a practicar todas las técnicas, todas las prácticas de los distintos yogas, sino que los reúne, los sintetiza, extrayendo lo mejor de cada uno y dándoles un nuevo sentido. Un nuevo sentido que tiene que ver con el siguiente concepto que decías, que es el de lo supramental. Ya sé que es un concepto raro, extraño para quienes no están acostumbrados a él, pero digamos que la filosofía o el pensamiento de Sri Aurobindo es un evolucionismo espiritual y por tanto lo que dice es que después de la aparición de la energía material, de la vida y de la mente, y los seres humanos seríamos esos seres que hemos encarnado el principio mental, la humanidad estaría en el umbral
de dar un salto evolutivo, un salto cuántico, como se suele decir hoy, para encarnar la aparición de un nuevo principio. Y ese nuevo principio es lo que él llamaba el principio supramental o la conciencia energía supramental, que es muy difícil de explicar porque justamente es algo desconocido hasta este momento en la historia de la humanidad. En ocasiones Sri Aurobindo decía, es como si tratásemos de explicar la teoría de la relatividad de Einstein a los prehomínidos que todavía no tienen mente humana. Pues algo parecido sucede ahora. Explicar a la mente racional en qué consiste una conciencia que funciona de una manera radicalmente distinta es muy difícil, si no imposible. Y a pesar de eso, no se cansó de intentar explicar en qué consiste la luz supramental, el poder supramental, la conciencia-energía supramental. Y tercera, muy brevemente, y quizás más desconcertante todavía que las dos anteriores, es la referencia al yoga de las células en el caso de Mirra Alfasa. Para decir brevemente algo, recogería la idea central en este enfoque, que es la de una triple transformación. Una transformación anímica, una transformación espiritual y una transformación supramental. Y entrando ya en la transformación supramental, Sri Aurobindo hablaba del descenso de esa conciencia-energía, de manera que primero se tendría que producir una supramentalización, una transformación completa del funcionamiento de la mente, después bajaría a las emociones y a lo que él llamaba el vital, y solo en última instancia esa conciencia-energía tan intensa, esa frecuencia vibratoria tan elevada, podría empezar a transformar el cuerpo físico. Pues bien, esta última etapa es la que Madre habría estado trabajando en sus últimos años, una vez Sri Aurobindo ya partió, dejó el cuerpo físico. Y la verdad es que una vez más racionalmente es difícil explicar. Mirra Alfasa, conocida como la Madre, trató de explicarlo en esos 13 volúmenes que constituyen la agenda, que son conversaciones que mantenía con uno de sus discípulos, Satprem, y Satprem después publicó la agenda. Ahí asistimos a todo tipo de descripciones que a veces hacen que nuestra mente intente comprender sin lograrlo, porque Madre llega a hablar como si hubiese una conciencia celular que se está transformando. Satprem publicó un libro titulado La mente de las células. Claro, no estamos acostumbrados a hablar de mente. Siento esta interrupción de mi querido perro que ha querido intervenir en la grabación también. Está muy bien. Ha dicho, ya está bien de hablar del yoga de las células, eso es muy extraño, así es que te recomiendo que pares ya. Bueno, y dentro de la tradición del yoga, estaba buscando plantear esto. Dentro de la tradición del yoga siempre hay la presencia de maestros, digamos, solo hombres, ¿no? Este caso que estamos charlando del Purna Yoga, del Cielo Divino y Madre, la simbología es impactante realmente, es poderosa. Ahí al frente, los referentes son un hombre y una mujer. Eh, ¿Es correcto este razonamiento, Vicente? ¿O tenemos algún ejemplo anterior del que podamos establecer algún tipo de referencia? Juntos quizás es más difícil, pero sí que tenemos casos de mujeres, pensando en la India, reconocidas como altamente evolucionadas, por decirlo así. Y la primera que me viene a la mente es Ananda Mayi Ma, que coincidió en algunos años, fue coetánea con Sri Aurobindo y Mirra Alfasa, y ha sido considerada por muchos incluso como una encarnación del amor. Por tanto, en el caso de mujeres individualmente no es inaudito. Lo que quizás es más difícil encontrar es la unión de ambos géneros juntos, ¿no? Sri Ramakrishna también
iba acompañado de Sarada Devi, pero porque era su mujer y no porque hubiera un desarrollo o por lo menos realizara una tarea tan visible como en el caso de Mirra Alfasa. Pero es que en Sri Aurobindo y Mirra Alfasa, madre, todo es distinto, todo es nuevo, todo es original. Por eso no es raro que chocase en su época, en la India de 1930-40, cuando madre se instala en el ashram hasta el final de sus días, no es raro que los prejuicios entonces existentes chocasen con la existencia de una mujer a la que Sri Aurobindo consideraba del mismo nivel evolutivo que él y algo así como una parte de ese ser unificado que serían la conciencia de Sri Aurobindo y madre manifestada en dos cuerpos para el trabajo que tenían que realizar. Bueno, la verdad es impresionante la imagen, ¿no? Eh, a mí por lo menos me genera una sensibilidad, una conmoción, ¿no? La referencia. No tenía datos de otras duplas, por decirlo de alguna manera. Sí podía conocerlo de Ramakrishna y su esposa, está bien, pero es como decir, es su compañera, digamos, ¿no? En este Sí. caso, me preguntaban algunos, si te hago la pregunta, para que la pueda responder con más información, por qué adopta Mirra el nombre de la madre? ¿O por qué le pone Aurobindo la madre a ella? Sí. Antes decía que la tradición tántrica o el tantra yoga también tiene una cierta representación en el caso de Sri Aurobindo. No es el tantra ni tradicional ni tal como suele conocerse, no es que Sri Aurobindo sea un maestro tántrico, pero hay dos puntos importantes en los que coincide con la tradición tántrica. Uno es justamente el importante papel que concede a la energía femenina, por decirlo así, al principio femenino, a lo que en la tradición más shivaíta o shakta se conoce como la Shakti. Entonces, Sri Aurobindo concedió durante toda su vida, teóricamente y prácticamente, como estamos viendo, una enorme importancia al principio femenino. Y este principio femenino es lo que ya en toda la tradición hindú se conoce como la madre. Y siempre ha habido la idea de que la madre divina, la Shakti, el principio femenino, podía encarnar en mayor o menor medida en algunas mujeres para realizar su labor en la tierra. Por tanto, este punto está en relación, tiene cierta similitud con la importancia de la tradición tántrica, que es una tradición shakta, es decir, cuyo símbolo fundamental no es ni Shiva, varón, ni Vishnu, varón, sino justamente Shakti, la madre divina. Por tanto, en ese sentido, podríamos decir, junto con un segundo aspecto, que es cuando Sri Aurobindo dice en ocasiones, mi método es vedántico, pero mi objetivo, mi meta es tántrica. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que aunque fundamentalmente su pensamiento se mueve dentro de la concepción del Vedanta, que es como la filosofía, teología mística más conocida y quizás más importante de la India, el Vedanta termina afirmando generalmente que la meta última es la liberación de este mundo, la liberación de este cuerpo. Estamos en el samsara, en una rueda de nacimientos y muertes, pero el objetivo último es liberarnos de este fardo que es el peso y de este mundo que nos mantiene en el sufrimiento. Sri Aurobindo dice, no, aparte de mukti, la liberación, entendida en este sentido como liberación del cuerpo y del mundo, del samsara, está bhukti, que en la tradición tántrica significa que también hay que disfrutar, gozar en este mundo, y Sri Aurobindo, transformándolo en cierto sentido,
Lo que afirma es que el poder del espíritu en este mundo puede llegar a convertir la vida en una vida de gozo espiritual. Y en ese sentido tendríamos otro punto de contacto con la tradición tántrica. Sri Aurobindo dice, claro que la liberación es fundamental, pero no es el objetivo del yoga integral liberarnos de este cuerpo, liberarnos de este mundo, sino que queremos liberarnos, pero permaneciendo en el cuerpo y permaneciendo en el mundo. Además, permaneciendo en el cuerpo y en el mundo para transformar este mundo, para supramentalizarlo justamente, para hacer descender el cielo en la tierra. Eso Por no, no tanto, va, tendríamos allí, sí. eso no va en contra de lo que sería también un poco de distintas tradiciones que hablan del ascetismo como una necesidad imperiosa para avanzar en el terreno de lo espiritual, o también estaría comprendido que esa permanencia y esa evolución dentro de la vida que tiene que ver con el cuerpo y dentro de ese sentido de liberarnos y mejorar el mundo, no implica el abandono de las experiencias sensoriales o estaría de la mano de transformar las experiencias sensoriales para que puedan servir de construcción de esa supramentalización. ¿Me explico la pregunta, Vicente? Sí, sí, sí. Sri Aurobindo, por una parte, ha criticado el enfoque ascético, lo que él llamaba el ascetismo ilusionista tradicional. Ilusionista significa aquí que se acepta la doctrina de Maya, Maya que se suele traducir como ilusión, considerando que todo en este mundo es ilusorio. Y por tanto, lo que hay que hacer es no quedarnos apegados, encadenados a este mundo y a los placeres de este mundo y liberarnos cuanto antes. Versión muy caricaturizada del Vedanta tradicional. Por el contrario, el Tantra lo que dice es, aunque es cierto que hay un riesgo en los placeres sensuales, sexuales, mundanos, el Tántrica, el que realiza una práctica, una disciplina dentro del Tantra, utiliza aquellas ocasiones que para muchas personas, para la mayoría, suponen una caída, por ejemplo, en el caso de una determinada manera de vivir la sexualidad, con lo que se puede considerar un derroche de esa energía central que es la energía sexual, lo que generalmente se utiliza mal y los ascetismos lo evitan sin querer entrar en ello, el Tantra lo utiliza como un trampolín para transformar, para transmutar esa energía sin evitar el goce. Sri Aurobindo está entre uno y otro. Sri Aurobindo sigue siendo ascético en el sentido de no proponer un disfrute de los placeres sensuales y sexuales. De hecho, desde su punto de vista, es más vedántico en el sentido de que hace falta transformarlos y transmutarlos y no vivirlos derrochando nuestra energía en esos placeres mundanos, entre comillas, pero al mismo tiempo está transformando todos esos aspectos para que un goce ya no corporal, sensual, sino espiritual, pueda expresarse y vivirse en el cuerpo y en la tierra. Un aspecto Claro. un poco complejo, esta especie de síntesis entre Vedanta y Tantra. Es complicado y es un tema recurrente de los estudiantes de yoga, el planteo, entonces es importante poder charlar el tema desde otro lugar, ¿no? Eh, eh, Se dice que el Purna Yoga es una metodología, algunos colegas dicen que es el yoga sin método. Eh, Como que no hay, por ejemplo, si comparamos el Raja Yoga de Patanjali, que tiene un método definido, con los yamas, los niyamas, etc., el Purna Yoga no tendría una presentación en ese tipo de, de formato. ¿Es correcto decirlo de esta manera? Como que la persona va descubriendo cuál es su metodología de yoga. De hecho, hay una frase que por ahí me la podés confirmar si es cierta, que Aurobindo decía que eh, hay tantos yogas en el mundo como personas habitando el mismo.
efectivamente. Sí, Sri Aurobindo en alguna ocasión dijo también en este yoga no hay método, pero después habló en muchos sentidos de lo que sería parte del método del yoga integral. Yo creo que el aspecto al que se refiere cuando afirma que en este yoga no hay método, quiere decir que no tiene una serie de técnicas, de prácticas, de fórmulas aplicables a todo el mundo, sino que lo más importante es, por una parte, el encuentro de lo que él llamaría nuestra propia alma, que él hablaba del psychic being, que a mí me gusta traducir como el ser anímico, nuestra alma individual. Otro punto que lo diferencia de algunos aspectos del Vedanta, sobre todo el Vedanta no dualista más conocido, y ese ir hacia adentro para entrar en contacto con nuestro ser anímico, nuestra alma, desidentificándonos de nuestro ego y descubriendo esa identidad más profunda. Este sería un punto fundamental. Y para eso la meditación es uno de los caminos posibles. Sri Aurobindo no rechaza el Hatha Yoga y el Raya Yoga, pero sí que no se centra tanto en las prácticas concretas. Él dice la importancia que el Hatha Yoga concede al cuerpo físico es muy importante. Tener un cuerpo sano, flexible, ágil, es tremendamente importante porque además es el templo en el que queremos que descienda esa realidad supramental que supone un voltaje extraordinario y que si nuestra bombilla no está preparada no va a soportar el descenso de la conciencia-energía supramental. Pero no es necesario tener en cuenta todas las prácticas concretas. Se puede hacer yoga integral sin hacer una práctica de hatha yoga, se puede hacer yoga integral sin algunas personas dedicarse a una disciplina de concentración y meditación estricta. ¿Por qué? Porque lo más importante es descubrir nuestro maestro interno, nuestro ser anímico, y sobre todo entregarnos, la entrega total a lo divino. A la Madre Divina, podríamos decir, recogiendo la importancia concedida a la Shakti, a la Madre Divina. Y a partir de ahí, extraer la esencia del yoga de la acción. Todas nuestras acciones pasan a estar consagradas a lo divino. Ya no deseo que sea mi deseo personal, egocentrado, el que rija mi vida, sino me pongo en manos de la voluntad divina que me trasciende. En el Bhakti Yoga lo mismo. Algunos creen que el Bhakti Yoga no es importante en el yoga integral, y es importantísimo. El Bhakti Yoga como un abrir el corazón para relacionarnos afectivamente, amorosamente con lo absoluto, con lo divino. Incluso con lo absoluto concebido de manera personal, dice Sri Aurobindo. En todo el Vedanta Advaita hay una tradición de decir, no, lo absoluto, el Brahman Satchidananda es una realidad totalmente impersonal. Sri Aurobindo dice, no, también tiene un rostro personal que es el que da sentido a la mayor parte de las prácticas devocionales y es tan auténtico como el aspecto impersonal. Y en el Jnana Yoga lo mismo. Claro que buscamos el conocimiento supremo, solo que el conocimiento supremo en este caso no es solo el conocimiento del Atman o de Brahman, de lo trascendente, de lo eterno, sino que implica también, y esa es la función de la supermente, de la conciencia supramental, conocimientos más detallados de las múltiples dimensiones del cosmos y de los tres tiempos, como es característico del Rishi védico, el Trikaladristi, el conocimiento de los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Por tanto, un conocimiento integral. No solo el conocimiento del Brahman más allá del mundo, sino el conocimiento de las leyes, de las dinámicas que rigen el triple mundo inferior, como suele decirse en la tradición hindú. Por tanto, por una parte hay muchos aspectos de la práctica, pero que depende mucho de cada persona. Bueno, Dos pero aspectos. en, Sí, adelante. en todo lo que estás describiendo, hay implícito un método, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que la palabra método significa orden, el yoga integral no saltea el orden, digamos. O sea,
puede deducirse que plantea el descubrir qué aspecto uno puede tomar de la esencia del sistema, es decir, karma, bhakti, jnana, hatha o raya, y en uno de Mm. esos situarse para empezar a transitar la experiencia del yoga integral. Eh, no es carente de un método, sino que es distinto de los métodos tradicionales. ¿Va por ahí? Va por ahí. Yo creo que lo que él quiere evitar cuando dice que en este yoga no hay método es justamente esa rigidez Claro, y esa universalización de las técnicas, ¿no? Como si todo el mundo para practicar este yoga tiene que hacer su sesión de hora y media de hatha yoga, tiene que practicar 2 o 4 horas de meditación, tiene que hacer cosas muy determinadas. No, la apertura a lo divino es lo más importante, la claro. aspiración a lo divino es más importante, la entrega a lo divino es lo más importante. Y luego, el trabajo con nuestra personalidad. Hay una clave que Sri Aurobindo repetía. Sin paz en el corazón y sin calma o silencio en la mente, no llegaremos muy lejos en el yoga. Esto supone toda una disciplina interior para que toda nuestra vida sea acorde con esa exigencia de un determinado estado psicológico que permita trascender justamente lo psicológico y descubrir lo propiamente espiritual. Por tanto, paz en el corazón y silencio en la mente, no necesariamente a través de meditación como técnica, pero sí descubriendo lo que es el estado meditativo o la meditación como actitud. Por tanto, como ves, hay un ramillete de flores dentro del yoga integral que se pueden organizar metódicamente, ¿no? No, por otra parte, estaba pensando que el hecho de concebir también un método riguroso, otra vez utilizando comparativamente el sistema de Patanjali, también estar atado a un sistema y la concepción es liberarse de los sistemas, ¿no? De alguna manera creo que Sri Aurobindo lo manifiesta de ese lugar. Eh, si nos referimos, por ejemplo, a algo que en la síntesis del yoga integral, en el libro 1, hay una parte que habla de las 4 ayudas. Si mal no recuerdo, son la voluntad, el gurú, el tiempo y los sastras. ¿Vamos bien? Sí, pero Eh, fíjate, cuando lo del gurú es especialmente importante, me parece, porque por una parte, en toda la tradición hindú, budista y en la mayoría de las tradiciones, la presencia y la relación directa con un maestro realizado, con un maestro iluminado, es muy importante. Él no lo niega y de hecho la función que desempeñaron tanto él como madre era es la gurú. función de verdaderos maestros del yoga integral. Sin embargo, a mí me gusta recordar cómo también en la síntesis del yoga dice el Shastra, es decir, la escritura sagrada del yoga integral, no es un texto escrito como los Vedas y tenemos que aprendérnoslo de memoria como han hecho siempre los brahmanes en la India, sino que afirma el Shastra fundamental es el Veda eterno escrito en el corazón de cada ser humano. Y con el Guru, con el maestro espiritual, lo mismo. Allí, sin negar la importancia del Guru, afirma que el verdadero Guru hacia el que hay que tender es lo que él llama el maestro del yoga, el Jagat Guru, el Guru, el maestro del mundo, que también puede encontrarse entrando en nuestro corazón y entrando en una relación directa con él. ¿Qué es lo que le sucedió a él? La mayoría de los maestros, desde mi punto de vista, lo que hacen después es generalizar un poco su propia experiencia. Y aquí, cuando Sri Aurobindo Sí. sale de la cárcel en la que estuvo encerrado por el Imperio Británico, acusado falsamente de un acto terrorista que no había cometido, y va a Pondicherry, empieza a hacer una sadhana, un yoga, empieza a formarse el yoga integral y desde el comienzo afirma que es el Jagat Guru, el guru del mundo, Ishwara en otra terminología, en su propia terminología, quien está dirigiendo su práctica, su sadhana. Esa que fue su experiencia personal, creo que luego es lo que recomienda que suceda. Para terminar, yo diría,
muy importante la presencia de un gurú durante una etapa, pero esto es un fenómeno muy importante y muy actual a la vista de la búsqueda de gurús en los últimos 30, 40, 50 años, gurús orientales sobre todo, y la posibilidad de cierto enganche al gurú y enganche también de algunos gurús a sus discípulos, cuando yo creo que conviene tener muy importante esta advertencia de Sri Aurobindo: el gurú es muy importante, pero para descubrir tu propia gureidad interna, tu propia maestría interna, tu propio gurú interno, ¿no? Sin quedar eternamente en una dependencia y en una serie de proyecciones hacia el gurú que nos impiden avanzar. Claro, ahí Por va. tanto, importante la figura del gurú, pero más importante, externo, pero más importante todavía la del maestro interno. Bien, bien, bien. Y en cuanto a la interpretación de los astras, eh, hay gente, como vos decís, que se aprende las escrituras de memoria, y hay otras personas que tomamos las escrituras como un punto de referencia, como para tomar decisiones, digamos, ¿no? Sí, Entonces, la propuesta de Sri Aurobindo va por ese lado también, ¿no? De decir, bueno, tomemos los sastras que encierran un montón de sabiduría. Él, en su concepción del yoga utilizó mucho el Gita, sí. y creo que lo utilizó en ese sentido, ¿no? Como de tomar un punto desde el cual proyectar su interioridad hacia una concepción de visión del mundo o de las cosas que permitan percibirlas desde otro lugar. Eh, es, eh, ¿Sería algo así la idea? ¿O se participa de eso de aprenderlo de memoria y, bueno, eventualmente ver después la comprensión? Mm. Yo diría que una vez más depende de cada uno. Hay personas quizás más dadas a un comienzo teórico y de comprensión y que gracias a eso después la práctica, la experiencia, mejor dicho, tiene lugar a través de la práctica, mientras que en otras personas, y vuelve a ser su caso, la experiencia fue muy anterior a la lectura de los textos. Sri Aurobindo disfruta de una serie de experiencias espirituales, yógicas muy, muy profundas y muy elevadas antes de haber leído ninguno de los textos hindúes ni de otras tradiciones religiosas. Por ahí Sri necesitaron Aurobindo, de corroboración de lo que le estaba pasando. efectivamente, y una vez ha tenido la experiencia, cuando lee los Vedas, cuando lee la Bhagavad Gita, cuando lee las Upanishads, dice: estoy comprendiendo perfectamente lo que están diciendo porque he tenido ya la experiencia. Y no solo eso, sino que a la luz de esa experiencia se ha permitido escribir sobre los Vedas, el secreto del Veda, sobre las Upanishads en menor medida, y sobre la Bhagavad Gita en un ensayo extraordinario, que es los ensayos sobre la Gita, digamos que descifrando algunos de los enigmas que quizás tradicionalmente se habían perdido en su verdadero sentido, especialmente en el secreto del Veda, pero también en los ensayos sobre la Gita. Por tanto, como es habitual en todo el yoga, la experiencia es lo más importante, Claro. sin rechazar la importancia de la comprensión, pero lo fundamental es que haya una experiencia directa de aquellos aspectos de nuestro ser y aquellos niveles de la realidad y de la conciencia que vamos descubriendo experiencialmente. Por tanto, una vez más, síntesis, integración del aspecto teórico y el aspecto experiencial, de la experiencia y de la comprensión, de la reflexión. Sé que estuviste un par de años en el ashram de Pondicherry. ¿Nos contás cómo es la vida dentro del ashram? Bueno, puedo contar cómo era cuando yo estuve, porque la verdad es que ¿Cómo hace era? ¿Cómo ya fue? ¿Cómo fue la bastantes experiencia? años, décadas de hecho, y tengo entendido que ha cambiado bastante y hace bastantes años que no voy. Y luego, por otra parte, hay que diferenciar entre la vida de los ashramitas, es decir, aquellos que fueron aceptados por Sri Aurobindo y Madre como discípulos y pasaban a ser ashramitas, y los visitantes, como era mi caso, aunque fuera Claro. en calidad de investigador, pero yo no he llegado a ser ashramita,
sino que he vivido algunas de las actividades que ellos comparten diariamente, pero luego la vida de la ashramita es distinta. No Claro. es la vida monacal o de un ashram tradicional con muchas prácticas concretas, una vez más, como decíamos, sino que cada uno tiene su trabajo en el ashram, y para el ashram hay quien está haciendo papel hecho a mano, hay quien está cultivando, hay quien está dando clase como maestro, como profesor en la enseñanza primaria, secundaria y universitaria que tienen en el propio ashram. Es decir, que cada uno realiza su trabajo y ese mismo trabajo sirve para hacer karma yoga. Y después, en los momentos de encuentro colectivo, esa devoción hacia Sri Aurobindo y Madre están siempre muy presentes. Por tanto, es una vida menos clausurada, menos tradicional que en otros ashrams. Y en vida de Sri Aurobindo y Madre, o incluso después de haber muerto, la importancia de ellos como gurú central hacia los que se dirige la devoción está muy, muy presente constantemente, y los discípulos suelen ser devotos en el sentido fuerte de Sri Aurobindo y Madre, que consideran que están en un camino muy estricto que te compromete totalmente, y el tipo de actividades que uno realice es secundario respecto a la actividad interior de entrega absoluta a la enseñanza y a la práctica, ¿no? ¿Qué sería un camino muy estricto? Un camino muy estricto, una vez más, no son normas externas estrictas, sino que todo el sentido de tu vida y cada instante de tu vida, en ningún momento pierdes de vista que estás intentando realizar un trabajo interior con unos objetivos muy claros de transformación psicológica, observando todos tus posibles defectos, prejuicios, complejos, toda la dinámica psicológica para entregar tu personalidad a lo divino, que estás intentando trascender tu ego para entrar en contacto con tu alma, que estás intentando expandir tu mente para que no sea una conciencia mental estrecha, sino que descubras nuevos campos de conciencia, que estás entregando cada segundo de tu vida a lo divino, lo concibas o lo sientas como lo sientas. Por tanto, dedicación exclusiva, podríamos decir, ¿no?, a lo divino. Bien, todo eso dentro de la estructura del APA. Sí, que el ashram, como sabes, como fue creciendo, en los años veintitantos empezó a desarrollarse, y cuando yo estuve creo que eran unos 1000 y pico ashramitas que viven en casas distintas. Digamos, la mitad de Pondicherry, que es la ciudad, Pondicherry es la ciudad en la que está el ashram, fueron comprando toda una zona, desde el río hasta el mar, y cada uno vive en zonas distintas y tiene trabajos distintos, y se reúnen en el corazón del ashram, donde está el samadhi, donde descansan los cuerpos de Sri Aurobindo y Madre. Allí, y en el comedor y en otros lugares, en el playground donde se hacen ciertas actividades, son los lugares de encuentro común. Entonces, por una parte, cada uno tiene su vida interna muy intensa y muy profunda, y por otra parte hay un compartir en esas actividades en común, como una meditación todos los días de la semana y otro tipo de meditación en otro lugar distinto. En el comedor también, aunque se suele recomendar comer en silencio y recogimiento, pero hay lugares de encuentro, y la mayor parte del tiempo para una vida dedicada a yoga integral en este caso. Hay un referente allí, ¿no? Que dirige un poco lo que es la coordinación de las cosas y eso. No en el sentido de un gurú, de un maestro que haya. De hecho, cuando Sri Aurobindo se fue, Madre quedó obviamente al cargo de la organización, que ya lo hacía antes, y realizaba las funciones de maestra. Y cuando murió Madre también quedó un vacío que algunos intentaron llenar
buscando a la persona más espiritualmente desarrollada, quizás porque ya Sri Aurobindo y Madre habían dado algunas indicaciones, como era el caso de Nolini Kanthagupta, pero la mayoría de los asramitas y el propio Nolini Kanthagupta, cuando se le ofreció esa especie de dirección, dijo: no, aquí los únicos maestros insustituibles son Sri Aurobindo y Madre, yo soy uno más dedicado a la realización del yoga integral. Y entonces lo que se hizo es formar una especie de equipo, un trust, de un grupo de personas que organizan las cuestiones prácticas y toman decisiones, pero no hay nadie que haya sido algo así como el sucesor de Sri Aurobindo y Madre. ¿Cómo se explica el proyecto Auroville? Auroville es un hermosísimo proyecto, es un sueño, entre comillas, una visión que tiene Madre en los años 60 y que empezará a plasmarse en 1968, cuando se inaugura Auroville, con tierra de más de 120 países de todo el mundo, y la idea era una ciudad totalmente dedicada a la práctica del yoga integral, una ciudad que no perteneciera a la ciudad de la Aurora, Auroville, casi más que la ciudad de Aurobindo, es la ciudad de la Aurora, como de un nuevo amanecer, con ese corazón de Auroville que es el Matri Mandir, el templo a la madre, una vez más, que es un templo con una esfera dorada que muchos de nuestros oyentes conocerán, o por fotografía o porque han estado allí. Y es un crisol del nuevo ser humano, podríamos decir, al menos en su intención, en su proyecto. Y su característica es que está constituido por gente de los países más variados de todo el planeta. Así como el ashram ha permanecido en cierto sentido un poco más tradicional y con un alto porcentaje de indios, en el caso de Auroville es distinto. Hay tantos o más extranjeros como indios, y además hay muchos franceses, muchos americanos, muchos, bastantes españoles, de todas partes del mundo, muchos alemanes, y juntos intentando vivir en profundidad el ideal del yoga integral. Porque para estar viviendo allí en Auroville hay que estar de acuerdo con determinadas normas. Yo en este momento no me las acuerdo, pero hay que estar afín con el proyecto de la ciudad, que tiene que ver con por ejemplo, la educación con las artes y algo así, ¿no? Hay como determinada cantidad de reglas que uno, para estar allí viviendo en Auroville, debe estar en afinidad y en concordancia con ellas. E incluso, a ver, si mal no recuerdo, si uno, por ejemplo, compra una casa, no es exactamente de uno, digamos, ¿no? Si un día uno se va, esa casa se reutiliza por otra persona o cosas por el estilo, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, las normas han ido cambiando y siempre ha habido una selección para que realmente se compartiera un mínimo, porque tampoco es que se haya sido muy estricto, pero sí que hubiera constancia de un cierto compromiso y un cierto compartir profundamente el ideal propuesto por Sri Aurobindo y Madre, ¿no? Pero de una manera muy flexible y muy abierta. Si Sí. uno está realmente interesado, hace un periodo de prueba, es bienvenido para ver si él se encuentra a gusto en la comunidad auroviliana y al mismo tiempo la comunidad auroviliana percibe que están en la misma onda, y a partir, no sé si es de un año o un año y medio, puedes integrarte en Auroville. Eh, yo estuve en el Matrimandril y tuve una percepción. Seguramente vos estuviste también, ¿no? Sí. Este, eh, ¿Qué sensación te dio entrar ahí y hacer todo ese recorrido y llegar a la planta alta, que pocas veces recuerdo un silencio tan impactante como el que había ahí? No quiero decir más. Sí. Por eso decíamos antes que el Matrimandí es el corazón o el alma, si se quiere, de Auroville, ¿no? Y por eso Sí, lo han cuidado tanto,
por eso es estéticamente tan bello. Al final la decisión fue que fuera dorado, esa esfera enorme bañada en oro, y en el interior ese silencio radiante que tú dices, como si de alguna manera estuviera presente esa energía de la madre que baja a habitar su templo, ¿no? Yo diría que es algo similar, no idéntico, a lo que ocurre en el propio ashram en el caso del samadhi y de lo que llaman el meditation hall, que la energía, la vibración que hay allí es tan hermosa y tan potente que uno no tiene que hacer nada para entrar en un estado no alterado de conciencia, y la transformación de la conciencia que se produce por el simple hecho de estar allí presente, abierto, receptivo, pues indica que estamos ante un lugar sagrado, ¿no? Sí, sí, Y sí. por tanto, en el ashram, muchas veces la gente que no lo conoce se confunde y creen que es lo mismo, aunque están relativamente cerca, no sé si son 12, 14, 18 kilómetros, pero una cosa es el ashram, donde el samadhi y en general la casa donde vivieron Sri Aurobindo y Madre sería ese corazón de la atmósfera sagrada, y en el caso de Auroville es efectivamente el Matrimandir. Bueno, la verdad que es impactante la historia de esta gente, lo que concebían, la visión de la realidad, la visión del mundo, la visión de las personas, la visión de la conciencia. Es impactante para mí, es atrapante, es fascinante, es como entrando en una historia de la que no se sabe cuál es el final, Mm. por lo que mismo cuenta, lo que escribe Sri Aurobindo, ¿no? Considerando que Savitri tenida en cuenta como la obra cumbre de Sri Aurobindo, es como que es lo máximo, y lo máximo podría estar incluso aún más de lo expresado allí. Es como inabarcable la obra, ¿no? Y la experiencia que puede tener uno como practicante también está como, no sé si lejos, pero es como que uno está buscando encontrar el sentido de la comprensión de por dónde va esto, qué nos quiso decir Sri Aurobindo con algunas cosas, qué quiso decir la madre también con otras. Mm. Y bueno, ahí es como que cada día, cada segundo va pasando cosas que nos impactan, incluso al leer, al encontrar determinadas coincidencias en la práctica, al determinar determinados o encontrar determinados efectos en las meditaciones personales, que después aparecen los esclarecimientos en las palabras de ellos, como fascinante ir descubriendo todas esas cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo llegaste vos a encontrarte con esto y cómo te sentís hoy en relación al yoga integral? Cuando hablabas me venía la idea, a partir de lo que decías, partiendo de Savitri, de la importancia que es como parte de la sadhana, es decir, del trabajo interno, la lectura de las obras de Sri Aurobindo y Madre, como si la vibración, el elevado estado de conciencia en el que estaban viviendo se transmitiera de una manera muy clara en sus Claro. obras. Eh, y un ejemplo más de esa integralidad en el caso de Sri Aurobindo y Madre es, sobre todo de Sri Aurobindo, es en la cantidad de temas distintos abarcados por su obra. Desde el punto de vista poético, Savitri, como tú decías, es la obra magna de Sri Aurobindo y una aportación impresionante desde el punto de vista literario, poético, yógico e incluso metafísico. Pero desde el punto de vista filosófico, entre comillas, porque va más allá de lo filosófico puramente racional, la vida divina es considerada también la obra magna de Sri Aurobindo, Ujú. esas 1000 y pico páginas. Y desde el punto de vista de yoga, la síntesis del yoga a la que hacías referencia, pero encontramos que escribe también sobre esos textos sagrados, Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita, y escribe sobre filosofía social y filosofía política. ¿Cómo es posible un dominio tan exquisito de campos tan distintos?
Claro. Pero lo que me interesaba es decir, a partir de lo que tú comentabas, hasta qué punto la lectura de sus obras es ya transformadora. ¿Cómo hacer el yoga integral? ¿En qué consiste el método? Leer sus obras, sintonizar con esa vibración sutil, dorada, que emiten incluso aunque hayan sido traducidas, creo que se podría considerar parte importante del método del yoga integral. A veces madre decía, no importa si no entendéis del todo lo que dice Sri Aurobindo en Savitri, leedlo, estar receptivos porque la vibración que transmite la obra Savitri es ya transformadora. Y yo diría lo mismo de las otras obras que hemos mencionado. Bien, buenísimo, buenísimo. Dentro de la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo estás hoy en la práctica de esto? ¿Perdón? ¿Cómo estás hoy en la práctica de esto del yoga integral? I'm okay, estoy muy bien. ¿Y tú? Muy bien, también, muy bien. Bueno, de las últimas cosas, a alguien que recién empieza a meterse en esto, ¿qué le podrías recomendar? En Purna Yoga me refiero, ¿no? No en yoga como un tema vasto, sino Sí. específicamente en Purna Yoga. En la línea que decíamos, empezar a leer, yo diría, por una parte, alguna introducción a su obra, si realmente uno no lo conoce en absoluto todavía, alguna introducción, que hay bastantes, a su obra general, para hacerse una idea y para ver si sintoniza con ese enfoque, si resuena con lo que están diciendo. Y después también comenzar a familiarizarse con algunas de sus obras y a partir de ahí en practicar. Si uno encuentra a alguien que esté más avanzado, y no sé si tiene mucho sentido hablar en este caso de más avanzado, pero que tenga Claro. alguna experiencia o algún conocimiento mayor, puede ser una pequeña guía en el camino y mientras tanto, leyendo a Sri Aurobindo y Madre, pronto verá que lo esencial vuelve a ser la aspiración profunda de nuestra alma, la apertura a lo divino, el establecer contacto con la profundidad de nuestro ser, con nuestra alma individual, el mantener una vida que realmente posibilite esa paz y ese ananda, ese gozo profundo en el corazón y esa calma, ese silencio en la mente que nos permite empezar a ir hacia adentro y a ir hacia arriba y al mismo tiempo permitir que lo que estaba solo dentro empiece a aflorar y lo que estaba allá arriba como altos estados de conciencia pueda descender a nosotros e irradiarse en todas direcciones. Vicente, damos vuelta a la página. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es mi comida favorita? El plana. Hombre, casi te diría que la paella valenciana, como buen valenciano que soy, aunque hace más de 2 décadas que vivo en Barcelona, sigue teniendo un cierto atractivo cuando está bien hecha, porque un plato tan célebre luego se hace en otros lugares y ya no es la paella valenciana, ¿no? ¿Estás viviendo en Barcelona, hincha del Barça? Bueno, en cierto sentido, pero sin, sin participar plenamente como el forofo de, de este montaje económico en que se ha convertido el fútbol, ¿no? Más bien crítico respecto a que algunos jugadores, por excelentes que sean, puedan estar cobrando lo que merecería estar en otros hogares y en otros bolsillos. ¿Cuál es la música que escuchás en el tiempo libre? Pues entre clásica por una parte y yo no sé si decir música New Age, creo que ya ha pasado un poco de moda, pero también oriental tipo mantras. Creo que los mantras, que también están presentes en el yoga integral, y Madre eh, confesó ese mantra que ella misma hacía de Om Namo Bhagavate, aunque no ocupan un lugar muy, muy destacado en el yoga integral,
también me parece que es un elemento a rescatar y que una vez más en el Tantra, tanto hindú como budista, siempre han tenido el reconocimiento de la importancia que opino que realmente tienen, ¿no? La última, un libro que nos recomiendes, además de los tuyos. La vida divina. La vida divina de Cielo Rodino. Bueno, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, Vicente, muchísimas gracias. Como siempre, muy interesante charlar contigo. Podríamos seguir un rato largo más, pero no quisiera abusar de tu tiempo. Y está bueno también dejar un poco la intriga para que podamos charlar de vuelta y capaz que tomar algún tema más puntual y eventualmente diseccionarlo, separarlo y ampliarlo para que más personas puedan tener un acercamiento a este tipo de conceptos. Muchas gracias y bueno, como se dice en India, namaste. Namaste, Gerardo, y muchas gracias a ti.